Entonces, primeramente, n. ¿Cuánto vale n? Me está diciendo la estructura de 10 hijas y mamás. Son 10. O sea, son 10 pares, ¿no? Entonces, n vale 10. Ahora, máximo de x y máximo de y. Estos son los valores de x y estos son los valores de y. ¿Cuál es el máximo de las x y cuál es el máximo de la y? Bueno, pues yo simplemente con la fórmula max de Excel, yo quiero sacar el valor máximo o la estructura máxima de las hijas, que es el máximo de x, y también el máximo de y, que son las estaturas de las mamás. A ver, aquí me equivoqué. Máximo de la variable y. ¿Sí? Luego, los mínimos. También los mínimos de x con la fórmula min, pero ahora también de las hijas, estructuras de las hijas, el valor mínimo de las estaturas de las mamás. Entonces, ¿cuál es mi rango? Mi rango de x, aquí ya lo calculé con una fórmula, ¿no? Pero mi rango de x es 20, mi rango de y es 20 también. O sea que mi rango es 20. Yo le quito a 178, le quito 158, me quedan 20. A 175 le quito 155, me quedan 20. ¿De acuerdo? Ahí ya comencé a calcular ya eso. Ahora vamos a calcular la media. Para calcular la media, ¿qué me pide? Me pide la sumatoria de todas las x sub i por f sub i entre n. Ya tengo n, pero no tengo ni x sub i ni f sub i. Tanto para y como para x. Recuerden que aquí cambiaría x o y. Bueno, ¿qué necesito yo entonces? Primeramente, lo que yo ocupo para poder calcular, por ejemplo, intervalos mediana, intervalo moda, la mediana, necesito los intervalos. Recuerden que esto son dos variables, es una estadística bidimensional, pero los valores son pares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son pares, entonces esos pares yo los voy a convertir en intervalos. ¿Sí? Y recuerden que para cada intervalo se calcula su marca de clase, que viene siendo el número intermedio, o la suma de los extremos del intervalo entre 2. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Vamos a calcular la marca de clase. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo todos los valores de x. Bueno, yo sé que son todas las estaturas de las hijas. Los copio y los pego aquí en lo que es la tabla. Y también los de y. O sea, las estaturas de las mamás. Los voy a poner aquí también en la tabla. Ya tengo los valores. Entonces ya yo en la tabla ya precalculé esto. Esto sí es solamente la suma de 158 más 163, que son los extremos del intervalo, entre 2. Y lo que hago aquí es sumar este más este, si se fijan son los extremos, y los divido entre 2 y ya tengo la marca de clase. Si se fijan es el punto medio de ese intervalo. Por eso que les digo que son datos simples, son datos con intervalos y son bidimensionales. Son los 3 en 1. La frecuencia absoluta, ¿qué dijimos que era? Siempre va a ser 1. La voy a poner, ¿sí? Para poder tener todos los valores de la tabla. 1, 1, 1, 1, 1. Todo se repite una vez. Esta es la primera mamá e hija, la segunda mamá e hija, la tercera mamá e hija, todo se repite en una sola vez. No es, por ejemplo, la mamá e hija 1 y acá otra vez la mamá e hija 1. Si no, sí tendría que repetirlos, pero son diferentes. Entonces, todo es 1. Ahora, voy a ir sacando las sumatorias porque yo sé que, por ejemplo, aquí en la media me va a pedir la sumatoria de x sub i por f sub i y la sumatoria de y sub i por f sub i para la media de y. Entonces voy a sumar todas las x sub i. Sumo también todas las y sub i. ¿De acuerdo? Ya la sumé. Y voy a calcular de una vez la frecuencia absoluta acumulada, que dijimos que esto era igual. El primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta.
Pues esto es igual a esto. Ahí comienzo. Y los que siguen es sumar la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es este. Y bueno, esa fórmula pues la copio hacia abajo. Y se fijan, si yo sumo las frecuencias absolutas que tengo aquí, dijimos que estos valores siempre nos van a dar iguales. ¿A iguales a qué? A n. ¿Y se fijan? Entonces ahí llevo bien el cálculo. Bueno, entonces, si se fijan, hasta aquí con estos datos ya puedo calcular la media de x y la media de y. ¿Por qué? Porque ya tengo la sumatoria de las x o de las y. Tengo la frecuencia absoluta y tengo n. Entonces vamos a calcular la media. Y la media es igual a la sumatoria de todas las x sub i, que son 1682 por f sub i. Pero dijimos que como f sub i vale 1 en todas, pues no tiene caso hacer otra columna que multiplique por 1 porque me va a dar el mismo resultado. Entonces, simplemente lo elimino, f sub i, y dejo como sumatoria solamente las x, y lo voy a dividir entre n, que vale 10. Y esa es la media de x, 168.2. Y la media de y es lo mismo, solamente que la sumatoria de todas las y sub i, 1643, entre lo que es n, 10. Y la media de y son 164.3. Hasta aquí ya calculé la media. Ahora, me pide el intervalo mediana, el intervalo moda y la mediana. Vamos a calcular primero la mediana. Así salen automáticamente estas dos. Bueno, la mediana, dijimos que era esta fórmula. N entre 2. ¿Cuánto vale n? 10. Entre 2, 5. Ese resultado, el número 5, lo voy a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas, en esta columna. En este caso, lo encuentro. ¿Sí? Y dijimos que cuando encuentro este valor, ¿sí? O no lo encuentro, si no lo encuentro me voy al siguiente mayor, pero cuando lo encuentro, el resultado va a ser la semisuma de los extremos del intervalo, que no es otra cosa más que la marca de clase. ¿Sí? Entonces, la mediana de lo que vienen siendo estos datos vendría siendo 166, la marca de clase que corresponde a la semisuma de los extremos del intervalo. ¿Sí? Cuando no lo encontrábamos, nos íbamos al siguiente y iba a ser su marca de clase también. Entonces la mediana son 166. Y el intervalo mediana, por consecuencia, es el intervalo 168,164. Bueno, no son intervalos, son estaturas, ¿sí? O quien dice son los intervalos de mis estaturas. Entonces, aquí vamos a poner, esto es igual a este. Ahí tengo el intervalo mediano. El intervalo mora es el dato que más se repite, el intervalo que más se repite. En este caso, como todos tienen la misma repetición, ¿sí? Vamos a tomar también el intervalo mediano, o sea, para que quede también en la mitad. Entonces, esto es igual al mismo valor. Pero ya hice los parámetros de centralización. Vamos a los de dispersión. Ok, vamos a calcular la desviación media de X y la desviación media de Y. Para la fórmula de la desviación media dijimos que era la sumatoria de todos los valores absolutos de restar X sub i menos su media multiplicado por F sub i y dividido entre n, ese resultado. Nuevamente, como es por F sub i lo eliminamos y solamente nos queda el valor absoluto de X sub i menos la media de X. Es por eso que yo hago esta columna. X sub i menos la media de X. Porque cuando sume, todo eso ya me va a dar la parte de arriba de la división y solamente lo divido entre n. Entonces, ¿qué resultado me da esto? Esto va a ser igual
a x sub y, o sea, a la columna x sub y, menos la media de x, o sea, la media de x es 168.2. Si le doy enter, me da un valor negativo, pero me está pidiendo esas dos líneas que tiene a los lados, significa valor absoluto, y valor absoluto es sin signo, dejar el valor sin signo. Entonces aquí en Excel dijimos que con la fórmula ABS de absoluto, yo ya puedo hacer lo que es la operación. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente la resta de x sub y menos la media de x. Pero como la media, esta fórmula yo planeo copiarla hacia abajo, esta celda, este valor tiene que ser absoluto. O sea que le debo de poner signos de peso a la columna y al renglón para que no se mueva. Entonces ya cerro paréntesis y le doy enter. Y se fijan, ya me lo da el valor, pero sin signo. Esta fórmula la copio toda hacia abajo. Y la desviación media me pide la sumatoria de todo eso. Entonces calculo la sumatoria de todo eso. Y me da 48 como desviación media de X. Y la desviación media de Y la tengo por acá. Es lo mismo, pero ahora con el valor de Y. Entonces el valor absoluto de Y sub Y menos la media de Y. De igual manera la pongo que no se mueva ese valor de la media. Y el resultado es 1.3 ya positivo. Y esta fórmula la copio y también le calculo su suma. Y ya tengo los valores de la sumatoria, la parte de arriba de la fórmula de la desviación media. N ya lo tengo. Entonces la desviación media de X va a ser igual a la sumatoria de todos los valores absolutos de esa resta, que es 48, entre N, que es 10, y me da 4.8. Y la desviación media de X es la sumatoria de todos los valores absolutos de esta columna entre N, que es 10. Y ahí obtengo los resultados de la desviación media de cada variable. Ahora el coeficiente de variación para X y para Y. El coeficiente de variación me dice que la fórmula que es la desviación típica entre la media de X, pero todavía no tengo la desviación típica. Entonces vamos a calcular la desviación típica de X y Y. Es esta fórmula. Pero para calcularla necesito la varianza, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces voy a calcular las varianzas de X y Y. Y se fijan, aquí tengo también F sub i, entonces lo elimino. La fórmula me quedaría la sumatoria de todas las X sub i cuadradas entre N, y eso le voy a restar la media de la variable que corresponda al cuadrado. Entonces, para eso hice estas dos columnas, para calcular los valores de X o de Y al cuadrado. Entonces aquí simplemente elevo el valor de X sub i, lo elevo al cuadrado, el valor de Y sub i, que es este, lo elevo al cuadrado, y estas fórmulas ya las copio. Hacia abajo ya tengo los valores. Y se fija, me pide la sumatoria de todo eso. Bueno, entonces sumo todas las X sub i al cuadrado y todas las Y sub i al cuadrado. Y tengo los valores. Ok, ya puedo realizar la fórmula de la varianza. Ya tengo la sumatoria N y la media. Entonces la varianza está aquí. Varianza de X, esto va a estar igual a la sumatoria de todas las X sub i al cuadrado, que viene siendo este valor. Pero si se fijan, primero es una división, entonces lo cierro entre paréntesis la división. Esto lo voy a dividir entre n, que es 10. Cierro la división y a eso le voy a restar la media de x, que viene siendo esta, elevada al cuadrado. Y me da como resultado 32.96. La varianza de y es lo mismo. La sumatoria ahora de todas las y sub i al cuadrado, bueno, entre paréntesis, por la división, entre n, y eso le resto la media, pero ahora de y le elevo al cuadrado. Y me da ese resultado. Y ahora sí, las desviaciones típicas de x y de y, simplemente la raíz cuadrada de la varianza de x, la raíz cuadrada de la varianza de x
Y la desviación típica de y es la raíz cuadrada de la varianza de y. Que tengo los valores de varianza y desviación típica. Ahora sí ya puedo hacer el coeficiente de variación para x y para y. Entonces el coeficiente de variación de x es igual a la desviación típica de x, que viene siendo esta, entre la media de x. La media de x está acá. ¿Sí? Ahora, el coeficiente de variación de y es la desviación típica de y, que es este valor, entre la media de y. Ahora, este valor. Y tengo los coeficientes de variación. Bueno, ya voy avanzando. Ahora sigo con los... ay, se me fue el nombre. El coeficiente de asimetría de Pearson, tanto para X como para Y. Y el coeficiente de asimetría, vamos a la fórmula y me dice que es 3 veces la multiplicación de la media menos la mediana entre la desviación típica. Ya tengo todos los valores. Entonces hago la fórmula. Eso es igual, si se fijan, primero es una multiplicación. Entonces abro paréntesis. Puedo hacerlo así. Es una multiplicación. Sería 3 por, y luego una resta, abro paréntesis. La resta de la media de x, que es este valor, menos la mediana, que es este valor. Y a eso le voy a dividir, a lo que me resulte todo esto, esta multiplicación, le voy a dividir la desviación típica, estamos calculando ahorita x, entonces es la desviación típica de x. Y el coeficiente de asimetría me da para x 1.14 y para y es lo mismo, solamente que con los valores de y. Sería 3 por una resta que es la media de y menos la mediana. Y eso lo voy a dividir entre la desviación típica ahora de y. El coeficiente de asimetría de y me da menos 0.85. Bueno, sigo. La kurtosis para x y para y. La kurtosis me dice que es la sumatoria de todas las x sub i menos la media de x a la cuarta dividido entre la multiplicación de n por la desviación típica a la cuarta y todo eso le resto 3. Bueno, para eso necesito estas columnas para hacer la sumatoria, tanto para x como para y, que son las columnas que tengo aquí y que tengo acá. ¿Sí? Pero para calcular estas columnas, primero tengo que hacer la resta. O sea, tengo que hacer esta columna de y esta columna de x. Vamos a hacer primero la resta. Entonces la resta va a ser igual a x sub i menos la media, que la tengo aquí. Pero la media, como voy a copiar la fórmula hacia abajo, tengo que poner la absoluta, que no se mueva. Si se fijan, es el mismo valor del valor absoluto, pero sin quitarle el signo. Y para y es lo mismo, es y sub i menos la media de y, pero absoluta, que no se mueva. Y es el mismo valor, pero ya con el signo que le corresponde. Entonces simplemente lo copio. Eso también lo copio. Esto no le calculo la sumatoria porque no lo ocupo para ninguna fórmula. Lo voy a calcular la sumatoria a lo que sigue, que no es otra cosa más que esa resta que ya tengo aquí elevado a la 4. Para y es lo mismo. Para y esto es igual a la resta, que es esto, elevado a la 4. Simplemente copio las fórmulas. Copio esta fórmula también. Calculo sus sumatorias. La sumatoria de y también. Y listo. Ya tengo los valores para calcular la kurtosis. Y la kurtosis de x, bueno, voy primero a los valores de x. Me dice que es la sumatoria de todo eso, lo que acabo de calcular. Esa sumatoria de esa columna. Bueno, entonces le pongo esto es igual a la sumatoria de esto. Dividido entre una multiplicación. Ok, entonces la multiplicación, abro un paréntesis, y la multiplicación es n, que es 10, por la desviación típica, en este caso de x,
elevado, a ver, perdón, aquí me equivoqué, es n por la desviación típica de x, pero elevado a la 4. Cierro paréntesis. Si le pongo aquí menos 3, que es lo que sigue de la fórmula menos 3, ¿qué es lo que va a hacer primero? Me voy a hacer lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Ya que tengo este resultado, va a ser la división, y al resultado de la división le va a restar 3. Entonces, la kurtosis es menos 0.8, y la kurtosis de y es ahora la sumatoria de toda esta columna, de la resta a la 4. Lo voy a dividir entre una multiplicación. Esa multiplicación es n por, ahora la desviación típica de y, pero elevado a la 4. Cierro el paréntesis, y a todo eso que resulte le resto 3. Me da menos 0.89. Ok. Ya tengo, pues, la totalidad. Bueno, aquí me falta x sub y, pero para la fórmula de la covarianza, creo. Ok. Me falta este valor. Pero si se fijan, ya calculé casi toda la tabla, casi todos los valores. Ahora me faltan los de la estadística bidimensional. Vamos a calcular la varianza, digo la covarianza. La covarianza me dice que es la sumatoria de todas las x sub i por y sub i entre n, y a eso le resto la multiplicación de las medias de x y y. Entonces lo único que no tengo es la sumatoria de x sub i por y sub i. Entonces multiplico x sub i por y sub i, y ya simplemente copio la fórmula, y eso le calculo la sumatoria. Y ya tengo la parte de arriba de la división de la covarianza. Entonces ya puedo calcular la covarianza. Eso es igual a la sumatoria. Bueno, primero es una división. Vamos a poner la división. Abro paréntesis. La sumatoria de toda esa columna, x sub i por y sub i, entre n, que es 10. Cierro la división. Y a ese resultado le voy a restar una multiplicación. Abro paréntesis. Y es la multiplicación de la media de x por la media de y. Y cierro paréntesis de la multiplicación. Y la covarianza me da 23.84. Hasta este punto yo ya sé que mi recta de regresión va a ser, o mi relación va a ser positiva, porque es mayor a 0. O sea que mi pendiente va a estar hacia arriba. Quiere decir que mientras la variable x sube, la variable y también va a subir. Mientras suba la estatura de las hijas, también va a subir la estatura de las mamás. Mientras baje la estatura de las hijas, también va a bajar la estatura de las mamás. Eso es lo que significa la covarianza. Y el coeficiente de correlación de Pearson es una división. Ya tengo todos los valores. Entonces voy a dividir la covarianza entre una multiplicación, que son la multiplicación de la desviación típica de x por la desviación típica de y. Y me da como resultado 0.6959, 0.70 para redondearlo. Y lo que me dice ese coeficiente de correlación es de que los puntos que van a estar cercanos a la recta, unos van a estar cerca, otros van a estar muy retirados. Es una relación, no es fuerte, pero tampoco es una relación poca, que sea muy poca la relación, sino que es una mediana relación. Va más hacia el 1. Se puede decir que entonces va a haber muchos puntos, algunos puntos cercanos a la mitad y la mitad dispersos. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los valores, voy a graficarlo. Recuerden que no voy a hacer las gráficas de la, bueno, si nos queda tiempo hacemos la gráfica de los histogramas, ¿sí? Pero primero voy a hacer la gráfica de dispersión. Entonces aquí con esta gráfica que ya tengo aquí, voy a calcular las rectas, así visualmente. Entonces le digo que en esta gráfica vamos a seleccionar ciertos datos, ¿sí? En este caso, esta gráfica va a ser para la recta de y sobre x. O sea que conozco la estatura de las mamás, no de x sobre y, conozco la estatura de la mamá, pero desconozco la de la hija. Mi incógnita sería entonces la y. Ok. Bueno, si aquí me equivoqué, está al revés estos dos. Primero tengo que calcular este y luego este. Bueno, primero voy a calcular el de abajo, que
Ahí me equivoqué, yo tiene que ir arriba el primero. Para calcular la de y sobre x. O sea, conozco el valor de x y quiero calcular el valor de y. O sea, conozco la estatura de las hijas, pero desconozco el de la mamá. Entonces sería la estatura de las mamás. Entonces aquí vamos a quitar esto. Vamos a agregar un dato. No, perdón. Esta gráfica es de barras. Déjenme quitarla. Voy a insertar una gráfica de dispersión. Recuerden que la primera vez siempre me toma algunos datos raros ahí. Vamos a acomodarla aquí, que se vea. Es un poquito lento mi Excel, no sé por qué. Ahí tengo la gráfica. Esos datos no los ocupo, los voy a quitar aquí en seleccionar datos. Quito todos los datos. No son muchos datos que agarró el Excel. Agrego los míos. Caray. ¿Sí le di de dispersión o no? No, creo que no. A ver. ¿Qué se vino aquí? A ver, permítanme. Es insertar. Es esta, pero me había agarrado una de líneas. La de dispersión. Arrastro mi gráfico. Ahí lo voy a acomodar. Vamos a darle los valores ya. Entonces, los valores me dice aquí en seleccionar datos. Agregamos los valores. Entonces, lo que yo quiero saber es y sobre x. Recuerden, déjenme hacerlo más arribita para que vean los datos. Ok, ahí. O sea, vamos a predecir primero esto, que se supone que era el primero, ¿no? Me equivoqué yo ahí. Predecir cuánto mediría una mamá en virtud de la estatura de su hija. O sea, la variable independiente es la estatura de la hija y la variable dependiente es la estatura de la mamá. Entonces, coincide con X y Y. Entonces, yo necesito saber o conocer el valor de Y, o sea, la estatura de la mamá, con respecto a X, que es la estatura de la hija. Entonces, utilizo esta fórmula, la de la Y. Quiero conocer el valor de Y. Entonces, ¿cómo lo grafico aquí? Ahora sí, vamos a agregar los datos. Agregamos los datos. Sí, lo que queremos saber es la estatura de mamás. Entonces, ¿cuáles son mis valores de X? Los valores de X son la variable independiente. Ahorita la variable independiente son la estatura de las hijas. La estatura de las hijas las tengo aquí, en esta columna. Recuerden, para que no se confundan, pueden poner X sub Y y le ponen estatura de hijas. Y sub Y, estatura de mamás. Entonces, cuando ya quieran ustedes escoger los datos, ya saben cuál es el de las hijas, cuál es el de las mamás. En este caso, la variable independiente es la estatura de las hijas, y las estatura de las hijas están aquí. No quiero decir en X sub Y, sino aquí nada más. Y los valores de la Y, los valores de la variable dependiente, pues están acá. La estatura de las mamás. Le voy a aceptar. Y se fijan, ya mi tendencia aquí es como hacia arriba. Es lo que nos está diciendo la covarianza. Una relación positiva, o sea que va para arriba. Tiene una pendiente hacia arriba. Pero el coeficiente de Pearson me dice que algunos van a estar cercanos a la recta, algunos puntos, y otros van a estar dispersos. Por eso es una relación medianamente fuerte. Entonces le agrego un elemento que es la línea de tendencia o la recta de regresión, el lineal, y aquí la tengo. Si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, podríamos decir que 6 puntos cercanos y 1, 2, 3, 4 dispersos. Es por eso que está un poquito más hacia el 1 que hacia el 0. Si hubiera estado un punto aquí, punto 49, habría menos puntos cercanos a la recta y más puntos dispersos.
¿Sí? Eso es como lo puedo pues, interpretar. Entonces, ya sé que si la mamá tiene, digo, la hija tiene una estatura, por ejemplo, unos 60, la mamá va a tener unos 58, parece más o menos. Es decir, cada uno de los valores. Pero para eso calculo la recta de y sobre x. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner la fórmula y aquí voy a poner el resultado. No, perdón, lo voy a hacer al revés. El resultado aquí y aquí voy a poner el valor constante. Aquí abajo voy a poner los valores constantes. Ahí. O sea, cuánto vale x para calcular y cuánto vale y para calcular x. Y aquí voy a poner la fórmula. Y la fórmula me dice que es esta. Voy a calcular el valor de y, de la variable, en este caso, dependiente. Entonces, eso va a ser igual. Aquí despejo, esto va a ser igual a la media de y, 164.3 más, porque pasó sumando, una división. Y la voy a dividir, lo que es la covarianza, entre la varianza de x. Ahorita estamos aquí en y, es de x. Varianza de x, cierro la división y voy a multiplicar por una resta. Abro un paréntesis para hacer la resta. Y me pide el valor de x, que es el constante. Ese valor de x lo voy a poner de aquí. Y le voy a restar la media de x. La media de x está acá. Cierro el paréntesis y enter. Entonces, cualquier valor que yo ponga aquí va a calcular acá. Entonces dijimos que si la hija mide 1,60, la mamá va a medir entonces, va a medir más o menos 1,58 más o menos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si mide 1,60 la hija, ¿sí? La mamá mide 1,58 ya. Recuerden que como estos son centímetros, ¿sí? Dependiendo la medida o los valores que toma pues las variables, yo podría dejar o no decimales. Entonces, en este caso, si se fijan, también le puedo quitar los decimales. ¿Por qué? Porque no son 158 centímetros y 0.3 centímetros más. O lo puedo dejar. Puedo decir que mide 158 centímetros con 37 milímetros. Lo puedo dejar así, dependiendo cómo lo quieran dejar ustedes. Yo lo voy a dejar así. Entonces, si mide, por ejemplo, la hija mide 1,75, la mamá va a medir como 1,68, 69 por ahí. Entonces, si le pongo aquí 75 centímetros, por 1,69 va a medir la mamá. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el otro. Ese de acá, para decir cuánto mediría la hija en virtud de su mamá. Ahora tengo que, si se fijan, tengo que calcular a la estatura de las hijas, y la estatura de las hijas son X. Es por eso que la X es la que voy a desconocer, por eso escojo la fórmula de la X. Entonces, con esta fórmula, vamos a hacerlo de una vez aquí, lo vamos a hacer. Entonces, esto es igual a la media de X, ¿sí? Que va a pasar sumando media de X, más una división, que es la covarianza, entre la varianza ahora de Y. La varianza de Y, cierro paréntesis de la división, luego lo multiplico por una resta. Y esta resta es Y, que es el valor que yo voy a poner aquí fijo, menos, perdón, aquí, el valor que está aquí, se me pasa para Lo allá. tiene fuera del paréntesis. Sí. Déjenme hacerlo otra vez. Entonces es la media de X más la división de la covarianza entre la varianza de Y, cierro paréntesis, y eso lo voy a multiplicar por una resta, que es Y, el valor que voy a poner aquí, menos la media de Y, que está acá. Cierro paréntesis. Entonces, ahora vamos a hacer la otra gráfica. Recuerden que las gráficas ustedes las tienen que poner todas. Yo aquí la voy a borrar. Entonces, vamos a borrar sus datos para ahora calcular los otros. Aquí en diseño,
Selecciono los datos y quito los datos. Ahora, voy a agregar, ahora yo quiero conocer la estatura de las hijas. Desconozco X, pero conozco Y. Entonces, ¿cuál es el valor de X? El valor que conozco. El valor que conozco son, o la variable independiente es, ahorita en este caso, la estatura de las mamás. ¿Sí? ¿Dónde están las estaturas de las mamás? Aquí. Estas son las estaturas de las mamás. Y lo que desconozco es la estatura de las hijas. ¿Dónde está la estatura de las hijas? Ahora están acá. ¿Sí? Se fija, me dio otra gráfica. Le voy a aceptar. Aceptar también, como nos dice la covarianza, es una relación positiva hacia arriba, mientras la estatura de las mamás sube, la estatura de las hijas también. Entonces vamos a ponerle su línea, su recta de regresión, y ahí nos vemos. Y de igual manera es 0.69, es una relación medianamente fuerte, la relación de esas dos variables. De fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y quizás 6 puntos cercanos a la recta y 4 dispersos. Por eso es medianamente fuerte. Entonces, se fijan, si la mamá mide 1,70, la hija va a medir más o menos 1,73, 74. No, perdón, 1,72 más o menos, ¿no? Vamos a corroborarlo. Si la mamá mide 1,70, la hija va a medir 1,72. Bueno, 1,72. Ah, es que 5 horas, sí, 1,72. Si la mamá mide 1,55, ¿cuánto medirá la hija? Aquí me dice que 1,61. Casi 1,62. Si se fijan, aquí es 1,62 casi. Y de esa manera yo calculo los valores. Ya para calcular, bueno, las rectas las gráficas de lo que vienen siendo los histogramas, pues ya saben que debo de tomar la frecuencia absoluta y graficarlo, pero graficarlo solamente con la gráfica de barras. Entonces, en este estudio estadístico, ¿qué les faltaría a ustedes nada más? La conclusión. ¿Sí? Y Sí, la conclusión es esa, pero usted la tiene que desarrollar un poquito más, ¿no? De acuerdo a la estatura de las hijas y de las mamás, en este estudio estadístico, tienen que ponerle su preámbulo, ¿no? En este estudio estadístico pues se comprobó que cuando las estaturas de las hijas suben, las estaturas de las mamás también van a subir y viceversa. Esto gracias a el valor que nos arroja la covarianza, la cual es, y se pueden ir a la definición de la covarianza, nos dice esto, esto y esto, y aparte, la relación entre las variables de las estaturas de las hijas y de las mamás es una relación pues medianamente fuerte. Esto porque, como podemos ver en la gráfica de dispersión, los puntos que están más cercanos a las X son de la recta, pero son más que los puntos que están dispersos. Es por eso que el coeficiente de correlación puede tender un poquito más hacia el 1 que hacia el 0, pero no es tan fuerte la relación. ¿Sí? También se pudo comprobar a través de las fórmulas de las rectas de regresión que si nosotros calculamos que, por ejemplo, o pueden decir, hicimos cinco simulaciones, por ejemplo, cuando la mamá medía esto, la hija medía esto, cuando la mamá medía esto, esto, gracias a las fórmulas de las rectas de regresión. O sea, no quiero decirles rollo, ¿verdad? Pero sí quiero decirles que alimenten muy bien su conclusión con definiciones de los coeficientes, de la varianza, por qué salió así. Si se fijan, como les digo, los puntos, hay más puntos cercanos a la recta que dispersos. Es por eso que el coeficiente de correlación nos da 0.69. Es positiva porque la covarianza nos dijo eso. ¿Sí? Y así pueden, bueno, también, este tipo de datos para X es simétrico, asimétrico, tiene una curtosis de este tipo, leptocúrtica, mesocúrtica, etcétera, y se van a las definiciones por qué salió ese valor, si es negativo, positivo o cero.
Entonces, su conclusión la tienen que redactar con la covarianza, con el coeficiente de correlación de Pearson, con los rectos de regresión, con las kurtosis, con los de asimetría, y podrían irse también a incluso hasta la moda o la mediana. ¿Por qué es ese valor mediana? Bueno, porque es el punto medio entre todos los valores que yo tengo, entre todas las estaturas que tengo. ¿Sí? O sea, pueden alimentar su conclusión tanto como quieran, pero básicamente con esos puntos, asimetría, kurtosis, covarianza, Pearson y rectas, son con lo que pueden ustedes hacer incluso una conclusión hasta de una página, ¿sí? 2 o 3 páginas si le quieren poner ejemplos de las rectas y 5 ejemplos de estaturas de mamá contra hijas y 5 de estatura de hijas contra mamás. Y es cuestión ya de su ingenio, ¿verdad?